Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos una enseñanza titulada Armas de nuestra milicia. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 11 al 14. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la porción de tu palabra que hemos leído. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y que tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vivifícanos a través de tu palabra. Guíanos por medio del Espíritu Santo en esta enseñanza. Lo pedimos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos que ya es hora de levantarnos del sueño, a veces pensamos qué sueño es el que arropa a la iglesia, que muchas veces hace que nosotros seamos amonestados de parte de Dios y nos diga: mire, conozcan el tiempo, la noche ya está avanzada, se acerca el día, deben levantarse. Y a veces no entendemos que este sueño muchas veces nos arropa e impide que nosotros practiquemos la oración, practiquemos estar en la palabra, leyendo, meditando, aprendiendo. Y ese sueño también impide que tengamos comunión con la iglesia de Jesucristo, con nuestros hermanos. Ese sueño también hace la función de alejarnos de las cosas que hacen que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Y el Señor nos amonesta y dice: ustedes, conociendo el tiempo y ya saben que es hora de levantarse del sueño, por favor, levántense, levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy, después de 2 años, 3 años, 5 años, 10, 50, 60 o más años, hoy está más cerca nuestra salvación que hace estos años atrás, que cuando creímos, que hace esos días atrás, que cuando creímos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un día más vivido y un día menos por vivir. Un día más que se terminó y que nos dice: falta un día menos para que estés en la presencia de Dios. Falta un día menos para que vayas al reino de los cielos, para los que estamos en Cristo. Pero para los que no están en Cristo, cada día que pasa, cada noche que avanza y anuncia el nuevo día, le dice: falta ya un día menos para que vayas a la eternidad. Es hora de que te levantes y recapacites y digas: ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde quieres estar? ¿Eternamente con Dios o eternamente separado de Dios? Y nos dice: hoy está más cerca para los que están en Cristo la salvación que cuando creímos, que hace 1 año, que hace 10 años. Hoy estamos más cerca, y la salvación de nosotros se presentará a través de 2 eventos, bien sea porque el Señor mande a esa señora que llaman la muerte y nos lleve para presentarnos delante de Dios y estar con Él por la eternidad, o bien sea también que suceda el evento que estamos esperando como iglesia de Jesucristo, el cual es
que Jesucristo levante la iglesia, nos levante para que seamos transformados físicamente y podamos estar con Él por la eternidad. Estos dos eventos hoy están más cerca que ayer cuando creímos. Y cada día que avanza la noche y se acerca el nuevo día, recuerde, usted está más cerca de ir a estar con su Creador, con su Señor, porque hablo y me dirijo a todos los que estamos en Cristo. Cada día que pasamos, falta un día menos para que vayamos a la eternidad. Y ya les mencioné, dos eventos nos llevarán a la eternidad, bien sea la muerte o bien sea el levantamiento de la iglesia. Que Jesucristo nos levante, pero igual falta un día menos. Qué rápido pasa la vida para todos. Yo solamente he hecho un vistazo atrás y me encuentro que han pasado ya 50 años de vida. Y para mí han pasado muy rápido y ya tengo hijos que son mayores de edad. Mis hijos son mayores de edad y esto sucedió muy rápido. Y tengo una nieta y ya mi nieta también está creciendo rápidamente. Los días pasan rápido, los años también. Cuando echamos un vistazo, vemos que todo ha transcurrido tan rápido que ya la vejez se está acercando también para nosotros. Pero el Señor dice, la noche también avanza y se acerca el día. O sea que el Señor nos está diciendo, también se acerca el día de Jesucristo. Así que para los que estamos viviendo este tiempo, 2000 años después que Jesucristo estuvo acá en la tierra, puede ser que nosotros estemos viviendo el tiempo del levantamiento de la iglesia y el tiempo en el cual Jesucristo vendrá por segunda vez a la tierra, después del evento que va a suceder primero, el cual es el levantamiento de la iglesia, vendrá la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, Jesucristo vendrá por segunda vez. Y dice la palabra que los que hayamos sido levantados, vendremos con Él, porque seremos parte de su santa decena de millares, que vendremos con Él a esta tierra, cuando Él venga por segunda vez. Entonces, si la noche avanza y se acerca este día, el Señor nos amonesta hoy para los que tal vez hemos dejado que nos alcance el sueño y nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz, desechemos aquello que entorpece nuestra relación con Dios y vistámonos de las armas de la luz. Nos dice en el versículo 14 que nos vistamos del Señor Jesucristo. Y es lo principal que tiene que haber en cada uno de nosotros. Estar vestidos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, bien sea a levantarnos con su iglesia o mande a la señora por nosotros, si llega la señora esa que llama muerte, cuando nos vea, nos va a ver vestidos del Señor Jesucristo y dirá, tengo que llevarlo para el reino de los cielos. Me enviaron por Él, pero no me dijeron para dónde iba, pero como lo veo que está vestido de Jesucristo, tengo que llevarlo al reino de los cielos. Pero hay de aquellos que cuando venga esa señora llamada muerte, no los encuentre vestidos del Señor Jesucristo, sino que los encuentre vestidos de las obras de las tinieblas o los encuentre vestidos de los deseos de la carne. Estos tendrá que llevarlos a un lugar de tormento. Quiera Dios que usted y yo mantengamos nuestra fe, confianza en Jesucristo y sigamos el camino que Él ha establecido de tal forma que estemos siempre vestidos de Cristo. El Señor nos dice y nos insta, vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne, no alimente los deseos de la carne. Cuando vamos a Efesios capítulo 5 versículo 11, el Señor recomienda, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando se acercan las obras infructuosas de las tinieblas, las obras de la carne, que nuestro corazón también las quiere hacer, nosotros debemos decirle a las obras de las tinieblas, a las obras de la carne, yo estoy vestido de Jesucristo
y no me voy a quitar la vestidura de Cristo para ponerme la vestidura de las tinieblas. No quiero quitarme la vestidura de Cristo para ponerme las vestiduras de la carne. Porque eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida como cristianos. Estamos vestidos de Cristo, pero cuando se presentan las obras de las tinieblas y las obras de la carne, decimos, Señor, voy a poner aquí esta vestidura tuya y voy a ponerme un ratico esta vestidura de la carne, porque hace tiempo que no me las pongo. Ya tengo 5 años que no me he puesto esta vestidura. Y nos vestimos de pecado. Y el Señor, cuando nos arrepentimos, dice, bueno, te has arrepentido, quita al Señor esa vestidura de pecado y dice, otra vez te voy a vestir con las vestiduras de Cristo. Pero como le dije, el Señor dice que debemos desechar esas obras de las tinieblas, no participar de ellas. Esto implica que para vestirse de las armas de la luz, que es lo que nos aconseja la palabra, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Para vestirnos las armas de la luz debemos desechar, reprender y no proveer para las obras de la carne o las obras de las tinieblas, que son las mismas. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, encontramos una lectura muy importante que debemos tomar en cuenta cuando estamos pensando en las armas espirituales que Dios nos ha dado. El Señor está hablando acerca de una casa dividida contra sí mismo, y eso lo hace en referencia a Satanás. Pero cuando leemos el versículo 21 de la misma lectura, dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora el Señor nos está hablando de las armas y de un hombre que está fuerte armado, que tiene muchas armas. Y mientras él está lleno de todas estas armas, el Señor dice, guarda así su palacio y en paz está todo lo que posee. ¿Por qué? Porque tiene armas y su palacio está guardado por todos sus armamentos, por lo cual dice, en paz está todo lo que posee. Pero prestemos atención a esta parte. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿qué le quita? Todas sus armas en que confiaba. Le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Hoy el Señor quiere decir a la iglesia de Jesucristo, ¿cuáles son las armas en las cuales tú confías y que dices, el enemigo no me tocará porque yo estoy confiando en este armamento que Dios me ha dado y he puesto mi confianza en todas estas armas que tengo? Y muchos cristianos dicen y han llegado a pensar, yo tengo 40 días de ayuno, esta arma es muy fuerte, el enemigo no puede conmigo. Así han dicho muchos en 40 días de ayuno. Y tal vez no lo dicen con estas palabras, pero lo piensan en su corazón. Y saliendo de esos 40 días de ayuno, hay muchos que han ido y caen en adulterio. ¿Y cómo cayó en adulterio si acababa de salir de 40 días de ayuno? Porque vino otro más fuerte que él y le quitó las armas en las cuales confiaba. ¿En cuál arma estaba confiando esa persona que salió de 40 días de ayuno? En que él era muy espiritual, en que él estaba orando mucho, estaba leyendo mucho la palabra, estaba en comunión con Dios, estaba en los lugares altos. Y como él estaba confiando en todo lo que estaba haciendo, en las armas en las que él confiaba, fue víctima de otro más fuerte que él, que le quitó todas sus armas y le dijo, esas armas no tienen poder. Y no quiero decir que el ayuno no tiene poder, la oración no tiene poder, por ningún motivo quiero decir esto. El ayuno sí tiene su poder espiritual, la oración, la vigilia, la lectura, comunión y meditación en la palabra.
el estar en comunión con Dios. Todas estas son armas espirituales que Dios nos ha dado y son armas de la luz. Pero cuando yo me confío en todas las cosas que estoy haciendo, en las armas que estoy usando, y entonces llego a pensar, no, pero es que me tiren a cualquier endemoniado, porque yo vengo de unos días de ayuno y vengo de horas de oración, que me lancen al mismo diablo, porque vengo con todas las armas que en estos días me he preparado. Y entonces vamos confiando en que yo. Y cuando yo estoy confiando en yo, me estoy confiando en mi persona, en mi ego, el Señor dice, ya te llenaste de altivez. Y entonces Dios nos mira de lejos. Y Dios permite que venga otro más fuerte y nos destruya, nos haga caer. ¿Por qué? Porque estamos confiando que somos mejores que los demás, porque ayunamos más, oramos más, vigilamos más, tenemos mejor comunión, tenemos más tiempo de la palabra y agarramos toda nuestra vida espiritual abundante que Dios quiere que tengamos y hacemos de ella un Dios. Entonces, cuando yo hago de mi vida espiritual abundante un Dios, el Señor dice, ya creaste otro Dios. Ahora estás confiando en lo que tú haces. Ahora confías en tu vida espiritual abundante y has quitado los ojos de Jesús, has quitado los ojos del Padre, has quitado los ojos del Espíritu Santo, y que sabemos, que entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es nuestro Dios. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en nuestras obras, en nuestros ayunos, oraciones y nuestra comunión con Dios, entonces el Señor dice, creaste otro Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que cuando nosotros estemos en esa vida espiritual abundante, nosotros tengamos? Que nosotros permanezcamos. Dios quiere que usted tenga en su mente, permanezca en su corazón, que todo lo que está haciendo es para estar en comunión con Dios, pero que su ayuda es Dios, su fortaleza es Dios, que usted va a vencer al enemigo, los demonios, las tinieblas, con la ayuda y el poder de Dios. No pensemos nunca que nosotros vamos a vencer el mundo de las tinieblas, como dice Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra espíritus. No pensemos que nosotros vamos a ganar esas luchas, esas batallas con nuestra fuerza o con nuestras almas y digamos, no, pues yo lo voy a vencer con la oración y lo voy a vencer con el ayuno y lo voy a vencer y con las cosas que yo hago. Tenemos que pensar que vamos a vencer porque Jesucristo ya lo venció y Él es el que va a ir delante de nosotros como un poderoso gigante y va a destruir las obras de las tinieblas, también va a destruir al enemigo, lo va a quitar que se aparte de nuestro camino y a sus demonios, a sus ángeles, sus principados, sus potestades, sus gobernadores, todos tendrán que sujetarse a Cristo. Nunca pensemos, no, ellos tienen que sujetarse a mí porque vengo de tantos días de ayuno, vengo de tantas oraciones, vengo de tantas meditaciones con Dios y tienen que sujetarse por esto, porque voy confiando en mis almas. Esas cosas Dios me las da, esas armas espirituales Dios me las ha dado para que yo aprenda a confiar y a creer siempre en Dios, en Jesucristo, en el poder de su Espíritu, en el poder de su palabra. Y cuando nosotros vayamos a enfrentar el mundo de las tinieblas, nosotros vamos es con el poder de Jesús. No voy con el poder de mis oraciones, no voy con el poder de mis ayunos, no voy con el poder de las meditaciones en la palabra. Voy es con el poder de Jesucristo y con la autoridad de Jesucristo, y ese mundo espiritual se va a sujetar porque Él va a ver en mí la autoridad de Jesucristo. Y siempre y cuando mantenga mi corazón humillado pensando, Señor, voy es contigo, mi Dios, voy a hacer proeza, contigo voy a vencer el enemigo, contigo venceré las tinieblas. Entonces Jesús termina diciendo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y dice antes, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, si usted y yo vamos a enfrentar el mundo espiritual
y al diablo y a sus demonios, tenemos que ir con Cristo. Si usted y yo vamos con las cosas que estamos haciendo en Cristo, de las armas espirituales que estamos usando, pensando que vamos con las armas pero no con Cristo, lamentablemente estamos perdidos. Siempre en todas las cosas que vayamos a hacer espirituales o naturales, vayamos con nuestro Señor. Si vamos a ir solos, lamentablemente, aunque llevemos un gran armamento, seremos despojados y seremos vencidos. Pero si vamos con un solo armamento, con la espada del Espíritu, la palabra de Dios nada más, pero va el Señor con nosotros, con la espada del Espíritu venceremos. Si vamos nada más con el calzado, los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con eso nada más venceremos. Pero si va el Señor Jesucristo con nosotros, vayamos con Cristo en todo lo que vayamos a hacer, de seguro tendremos victoria. Si nos vamos solos con nuestras armas, con las armas que Dios nos dio, nos vamos solos con esas armas y le decimos a Cristo: Señor, quédate aquí y mira cómo voy a pelear contra el enemigo, mira cómo voy a pelear contra los demonios, aquí tengo toda la armadura que tú dices. Seremos vencidos porque le hemos dicho al Señor: quédate aquí. Pero vayamos siempre con el Señor, de seguro tendremos victoria. Cuando leemos 2 Corintios 10:4, la palabra nos enseña: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el Señor nos está diciendo: ustedes tienen armas poderosas, pero no son carnales, porque cuando leíamos ahí en Corintios, el versículo 3 dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no estamos llamados a tener un armamento material, sino un armamento espiritual, porque la milicia que nosotros practicamos es espiritual. Y ahí nos dice el apóstol: estas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son carnales, son armas espirituales. Y estas armas sirven para destruir fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son aquellos argumentos? Los argumentos los vamos a encontrar en nuestra mente. Los argumentos van a estar en nuestro corazón. Y el Señor dice: todos esos argumentos es necesario derribarlos. ¿Por qué? Porque ellos se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso nosotros, viviendo en el Evangelio, muchas veces el Señor quiere guiarnos por un lado y nosotros queremos ir por otro. Pero es porque nuestros pensamientos nos dicen: haz esto, ve por acá. Pero el Señor nos está diciendo: no es por allá, es por acá. Y entonces nosotros comenzamos a crear argumentos en nuestra mente y decimos: Señor, pero tú sabes que esto que yo he decidido hacer está bien. Debes respaldarme, Señor, porque todo lo que estoy haciendo, tú sabes que yo lo estoy dirigiendo por tu palabra. Pero nuestros pensamientos no pueden compararse con los pensamientos de Dios. Y el Señor nos dice: hay argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón, y muchos de estos argumentos producen altivez. Y es necesario derribarlos, es necesario que sean destruidos, porque muchas veces estos argumentos y esta altivez van en contra del conocimiento de Dios. Y es necesario que agarremos todos esos pensamientos y toda esa altivez y la llevemos cautivo en obediencia a Cristo. Y la única forma que nosotros podemos alcanzar de que nuestros pensamientos sean llevados a la obediencia a Cristo es que nosotros practiquemos lo que dice Efesios 4:23,
renovaos en el espíritu de vuestra mente. Venimos con una mente cargada de muchas cosas del mundo y cada día también, aún estando en Cristo, muchas cosas del mundo influyen sobre nosotros y nos llenan de pensamientos. Y la única forma es que nosotros estos pensamientos comencemos a renovarlos a través de un proceso en la palabra. ¿Dónde va a suceder esto? Va a suceder en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente, tiene que llegar la palabra para que ella vaya formando nuevos pensamientos que se estén amoldando al deseo, al propósito y a la voluntad de nuestro Señor. Cuando leemos Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra nos dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo podremos alcanzarlo cuando nuestros pensamientos están siendo renovados por la palabra de Dios. Por eso es que nosotros muchas veces tenemos metas, propósitos y deseos en la vida y nos limitamos en nuestras capacidades. Pero cuando comenzamos a estudiar la palabra y a ver las proezas, las maravillas y grandezas de nuestro Dios, el pensamiento que dice que no puede comienza a debilitarse y entonces se comienza a desarrollar un pensamiento de fe donde decimos: Señor, yo quiero alcanzar esta meta y la propongo delante de ti. Ruego que tú me ayudes, que tú me dirijas, me guíes por el Espíritu. Y entonces comienzo a ver esa imposibilidad mía como una posibilidad de Dios. Y empiezo a darle lugar a Dios y a decirle: Señor, obra tú. De esta forma he logrado comprender que en mis limitaciones no tengo que enfocar mi oración, sino que tengo que enfocar mi oración y mi deseo en el poder de Dios, en el que dice: nada es imposible para mí. ¿Hay algo difícil para Dios?, pregunta el Señor. Entonces, cuando veo esto, le digo: Señor, para mí es imposible, pero yo creo que tú sí puedes. Por lo cual pongo esto en tus manos y que seas tú, Señor, quien me dirija, quien me guíe, me ayude para poder concretar este propósito y este deseo. Cuando vamos al libro de Reyes, el Señor está amonestando a través de David al pueblo de Israel, porque Israel quería estar bien con Dios y quería estar bien con Baal, y querían seguir a Dios, pero también quería seguir a Baal. Y Elías le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal, vayan en pos de él. Entonces el Señor nos dice: no debemos estar claudicando en dos pensamientos. Si creemos que Dios nos va a ayudar, mantengamos nuestra fe, nuestra confianza, certeza y seguridad de que Dios lo va a hacer. Y no estemos un día pensando de que Dios va a hacer por nosotros y otro día que Dios no quiere hacer por nosotros. Un día creemos que Dios nos está fortaleciendo, ayudando. Otro día pensamos que Dios está en su voluntad queriendo que nos esté sucediendo cosas malas. Y así vivimos claudicando siempre en dos pensamientos. Por eso cuando nosotros vamos a el libro de Santiago, Él nos amonesta y nos dice que el hombre de dos pensamientos siempre va a ser inconstante en todos sus caminos. O sea, si mantenemos dos pensamientos en el Evangelio, lamentablemente un día caminamos con Cristo y otro día caminamos con el mundo. Y así mantenemos la vida en Cristo. Pero el Señor nos amonesta que debemos estar centrados en un solo pensamiento, en el camino de la vida, siguiendo con Jesús, porque la palabra nos dice que debemos ser fiel en el camino que hemos tomado y solamente hasta la muerte, hasta ahí nada más. De ahí para allá se encarga Dios. Hasta ahí nos pide el Señor que seamos fieles, mantengamos esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces los pensamientos van a ir a la obediencia a Cristo cuando nosotros comenzamos a transformarlos a través de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces al acostarnos
decimos el versículo que está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué nos está diciendo? Que si nuestros pensamientos perseveran en Dios, yo persevero en caminar en Dios, Él me va a guardar en completa paz. Pero tengo que mantener mis pensamientos en Dios. Tengo que mantener siempre mi mente ocupada en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que no importa la tempestad, turbulencia, situación adversa que llegue a mi vida, voy a tener paz. Voy a tener paz aun cuando tenga que enfrentar a la muerte. Voy a tener paz aun cuando tenga que estar en medio de una calamidad. En cualquier situación, si mis pensamientos y mi camino perseveran en Dios, voy a estar lleno de paz. Y debería también pensar como dijo Job. Job le dice a Dios: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si tomo en cuenta estas palabras, entonces voy a tratar de alejar mis malos pensamientos, porque me estaré dando cuenta que cuando albergo malos pensamientos en mi corazón, Dios los está viendo y Dios está consciente de lo que estoy haciendo. De hecho, eso deberíamos saberlo, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta, por lo cual, hasta sonriéndole a una persona, estamos llenos de malos pensamientos en contra de esa persona a la cual le mostramos nuestros dientes. Y el Señor quiere que nosotros nos llenemos de su palabra para que podamos alejar los malos pensamientos. Por eso Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos que hay muchas personas que nos sonríen, pero su corazón está ya lleno de malos pensamientos en contra de nosotros. Y el Señor nos dice: deja esos malos pensamientos, deja esos malos caminos, vuélvete a Dios, porque Dios va a tener de ti misericordia, y Dios es amplio en perdonar siempre y cuando reconozcamos nuestra falta. Los malos pensamientos no pueden ser censurados por las personas que nos conocen, que nos ven, porque no conocen nuestro corazón, pero sí pueden ser censurados por Dios. Así que mayor que el pastor o que la persona que me ve, me conoce, es Dios. Por eso debo corregir también mis malos pensamientos. Dice la palabra también en Proverbios 15:22 que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. Los pensamientos frustrados son todos aquellos pensamientos que a la final terminan para mal, cuando falta el consejo. Tenemos la palabra de Dios, grande consejero. Si dejamos que ella ministre en nuestros corazones, nuestros pensamientos serán afirmados por Dios. El Señor dice: yo tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que ustedes esperan. Esos pensamientos buenos los tiene Dios para con nosotros. Y Él dice que sus pensamientos son mayores que los de nosotros y sus caminos son más grandes, más altos que nuestros caminos. O sea que cuando nosotros estamos pensando que estamos haciendo algo bueno para Dios, Dios tiene algo mejor y mayor para que hagamos para Él. Porque Él tiene buenos pensamientos, pero también tiene buenos caminos para nosotros. Y en el camino que nosotros andamos es el camino de la vida, el camino de Jesucristo, el camino hacia el reino de los cielos. Y en ese camino Dios ha provisto bendiciones para nosotros. Dios ha provisto grandes misericordias, porque aunque estamos en Cristo, también nosotros, como decía David, necesitamos la misericordia de Dios. Y Él dice: cada día yo traigo misericordias nuevas para ti, para tu familia, para tus hijos, para las personas que te rodean, porque te amo. Y misericordia nueva les doy cada día. Y alguien decía: Dios trae una misericordia nueva cada día, porque nos gastamos completa la de cada día.
la gastamos completica. Entonces no podemos utilizar la misericordia de ayer, sino que Dios mañana tendrá una nueva misericordia para nosotros. Finalmente, Isaías nos dice que como esos pensamientos de Dios son más altos y mejores que los nuestros, entonces Dios siempre traerá el bien y el deseo de nuestros corazones lo cumplirá, pero conforme a su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y el Señor encaminará nuestros pensamientos y nuestros corazones hacia su voluntad. Porque lo que el Señor nos da nos enriquece y no añade tristeza en sus bendiciones, sino que añade paz, añade felicidad, añade gozo a nuestras vidas. Debemos estar vestidos de las armas de justicia. ¿Cuáles son las armas de justicia? Si leemos Efesios capítulo 6, encontramos que habla de un armamento espiritual. Y el propósito de ese armamento es estar firme, resistir en el día malo y apagar los dardos de fuego del maligno. Pero entonces el Señor nos dice, es necesario que estemos ceñidos los lomos con la verdad, o sea, con la palabra siempre, vestidos con la coraza de justicia, es decir, confiados que Jesucristo nos ha justificado, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, llevando siempre la palabra a las almas y tomando el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. La fe siempre está en nuestros corazones y es a través de la fe que nosotros vamos a llegar al reino de los cielos. Todo el Evangelio de Jesucristo y nuestra relación con Dios tiene un marco que se llama la fe. Y todo lo que hagamos en fe para con Dios nos va a llevar al reino de los cielos, siempre y cuando esta fe esté depositada en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Y el yelmo de la salvación, o sea, en nuestra mente, en nuestra cabeza, siempre tiene que estar en nuestro pensamiento que ya Jesucristo nos ha salvado y nos dio vida eterna. La palabra de Dios debe estar siempre en nuestros corazones. La espada es la palabra de Dios y nunca menospreciemos ni despreciemos la oración, un arma fundamental. Démosle gracias a Dios. Padre bueno, te agradecemos la enseñanza que hemos tenido. Rogamos que traiga edificación y madurez en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.